tratar este tema, ¿no? Del desarrollo humano, ¿no? Sesión número 3, desarrollo humano. A ver, estamos en la primera unidad, estamos desarrollando el marco conceptual y teórico de las políticas públicas, ¿no? Bueno, es la primera unidad, es decir, toda la cuestión teórica en materia de políticas públicas. La sesión número 3 nuevamente tiene la denominación de desarrollo humano, ¿no? Lo que queremos con esta sesión, a través de esta red conceptual de la sesión, ¿no? Siempre vamos a enfocarnos en ello, es que entender el desarrollo humano, como por ejemplo su definición, el enfoque, su evolución, los principios, sus características en el aspecto multidimensional, multidisciplinarios, pragmático y orientado a las acciones, ¿no? A su vez también el desarrollo entendiéndolo desde el punto de sus capacidades y finalmente cómo medimos pues el desarrollo humano a través del índice del IDH, ¿no? El índice de desarrollo humano. Entonces, esta es nuestra red conceptual, ¿no? Propiamente de nuestra sesión. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no? De esta sesión de aprendizaje? Entender el significado de desarrollo humano, ¿no? Ese es uno de los objetivos. 2, analizar la evolución del enfoque de desarrollo humano. 3, describir los principios del desarrollo humano. 4, identificar las características del desarrollo humano. Y 5, conocer el índice de desarrollo humano. Entonces, esos son los objetivos de esta sesión de aprendizaje. Entonces, al final de la sesión, ustedes tienen que lograr justamente, ¿no? Alcanzar o lograr estos objetivos de aprendizaje de esta sesión. Muy bien, entonces vamos a partir de este triángulo. Fíjense ustedes. Tenemos en la parte central del desarrollo sostenible y sustentable, que finalmente eso es lo que se pretende lograr, ¿no? Hoy en día. Para ello, tenemos en uno de los ángulos, en este triángulo, el desarrollo económico, ¿no? Ya hemos visto qué es desarrollo económico en las anteriores clases, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se mide propiamente, ¿no? Eso enmarcado en qué? En un desarrollo social, ¿no? Que está en el otro ángulo. Y justamente, ¿cómo se va a alcanzar este desarrollo social? ¿No? A través de políticas distributivas adecuadas. Ya más adelante vamos a ver cuando ya toquemos el tema de políticas públicas propiamente, porque estamos en la parte introductoria. Dentro de los tipos de políticas, ¿qué es una política distributiva? ¿No? Pero ya lo que quiero darles a conocer es que el desarrollo económico, que es el crecimiento económico de un país, en otras palabras, para que se alcance el desarrollo social, tiene que haber políticas distributivas adecuadas. Y en el otro ángulo tenemos la preservación ambiental, ¿no? Que justamente va a ocurrir esto a través de tecnologías adecuadas en forma apropiadas, ¿no? Pero para poder alcanzar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el desarrollo sostenible y sustentable, no basta con únicamente un desarrollo económico, un desarrollo social, una preservación ambiental, ¿no? No basta, ¿no? Tiene que haber algo muy importante, ¿no? Aparte de las políticas distributivas que les he mencionado, de una tecnología adecuada y apropiada, tiene que haber una cultura e institucionalidad. Eso es lo que hoy en día eh, podría yo aseverar, ¿no? En mi opinión y juicio personal, que falta, ¿no? Cultura e institucional, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante dentro de la humanidad. Y la institucionalidad en el sentido de un funcionamiento adecuado de las instituciones propiamente del Estado, ¿no? Y con un marco del funcionamiento de la institucionalidad del sector privado
pero siempre con una cuestión de enmarcar en la mejora de la calidad de vida de las personas, no como un aspecto específicamente tanto lucrativo, ¿no? En otras palabras, ¿no? De parte del sector privado dentro de su institución. Entonces, yo, yo pretendo con esta imagen que ustedes tengan presente este triángulo cuando se habla justamente de desarrollo humano, ¿no? Fíjense cómo este triángulo se enlaza para justamente finalmente alcanzar ese desarrollo sostenible y sustentable que muchos países tienen, se trazan como objetivos a largo plazo, ¿no? Un objetivo a largo plazo que muy pocos hasta el momento han logrado, ¿no? O sea, hablar de desarrollo sostenible y sustentable es una cuestión en la cual pues todo tendría que estar funcionando adecuadamente, ¿no? Un crecimiento económico, por ejemplo, un desarrollo económico en términos cuantitativos por encima del 10%, por ejemplo, del PBI. Casi el 100% de la población tenga acceso a educación, salud, seguridad, eh, en un 100%, o una preservación ambiental en el cual haya una menor contaminación. Entonces, ahí sí hablaríamos de alcanzar desarrollo sostenible y sustentable en un país. En ese entender, entonces, vamos a ver tener claro una idea o un concepto de lo que es desarrollo humano. Muy bien. Este término desarrollo humano, nos dice, surge en la década de los 90. Fue planteado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Por la PNUD, ¿no? ¿Y cómo se conoce, cómo se define este concepto de desarrollo humano? Nos dice, es el proceso por el cual se busca la ampliación de oportunidades de las personas, aumentando sus derechos y capacidades. Cuando hablamos de ampliación de oportunidades, ya hemos dicho, ¿no? Eh, para que las personas tengan mayores opciones, ¿no? En otras palabras, aumentando sus derechos y capacidades. Opciones de acceso, por ejemplo, a la salud, ¿no? A la educación, a mejores ingresos, ¿no? Que son importantes, ¿no? Y justamente eso va a dar como resultado, ¿no? A un desarrollo. En esta imagen que ustedes observan, ¿no? Salud más educación más ingresos, queda como resultado desarrollo humano, ¿no? Ahora, eso es según el programa de las Naciones Unidas, según la PNUD, ¿no? Para ello, detrás de eso, pues, existen los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que lo vamos a ver también en clases siguientes, ¿no? Entonces, en ese entender, ya con esta pequeña explicación, ustedes ya tienen una idea de lo que es desarrollo humano que surge en la década de los 90, planteado por la PNUD. Y si queremos ampliar un poquito más referente a lo que habla, lo que se dice de desarrollo humano, ¿no? Desarrollo humano es cuando las personas tienen la libertad de elegir, ¿no? Cuando tienen la oportunidad de decidir, tienen la oportunidad de mejorar sus vidas. Ah, ya. Entonces, cuando ampliamos este concepto, ¿no? Estamos relacionándolo con la libertad de elegir, ¿no? La oportunidad de decidir y de mejorar su vida. Eso también según el programa de las Naciones Unidas. El desarrollo humano es un proceso dinámico que se adapta a diversas situaciones y cambia con el paso del tiempo, así como lo hacen las personas y las comunidades, ¿no? Proceso dinámico, ¿no? O sea, el desarrollo humano no es estático, ¿no? Es dinámico. Cambia a medida que también va cambiando la sociedad, ¿no? Con el paso del tiempo, y también esto relacionado también con lo que hacen las personas y las comunidades. A ver, sigamos un poco viendo referente al desarrollo. A ver, ahora nos vamos a basar en los autores, ¿no? Existen diferentes autores hoy en día, pero los que se podrían rescatar,
¿no? Referente al tema de desarrollo humano, el enfoque que le dan, son dos, ¿no? Uno de ellos es Amartya Sen, premio Nobel en Economía, que es un autor bastante conocido que habla muchísimo sobre desarrollo humano, ¿no? En 1998, más que todo, dio su contribución, ¿no? Con respecto al desarrollo humano y a razón de ello se le dio el premio Nobel en Economía. El desarrollo humano como enfoque se ocupa, dice Amartya Sen, ¿no? De lo que yo considero, dice, él manifiesta, la idea básica de desarrollo, concretamente el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía lo que los seres humanos viven, que es solo una parte de la vida misma, ¿no? Entonces, para Amartya Sen, más allá de que haya desarrollo económico, lo más importante es que haya una riqueza de la vida humana, ¿no? Cuando hablamos de una riqueza de la vida humana, ¿qué quiere decir? Una mejor calidad de vida, ¿no? Podríamos resumirlo de esa manera, ¿no? En cambio, Mahbub ul Haq, ¿no? Fundador del informe sobre el desarrollo humano, ¿no? Él habla que el objetivo básico del desarrollo humano es ampliar las opciones de las personas. El objetivo del desarrollo es crear un ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa, ¿no? Eso dice Mahbub ul Haq, ¿no? Entonces, para Mahbub, ¿no? Habla de crear un ambiente propicio, ¿no? O sea, cuando hablamos de crear un ambiente propicio, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué nos da a entender a Mahbub? En el cual, ¿no? Nosotros podamos disfrutar o tener esas opciones de, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso da como consecuencia que dé como resultado un desarrollo, ¿no? Muy bien. A ver, sigamos. Ahora veamos cómo ha venido evolucionando el desarrollo humano, ¿no? A lo largo del tiempo. El concepto de desarrollo humano surgió de la insatisfacción en el periodo posterior a la Guerra Mundial, ¿no? Cuando el crecimiento económico no mejoró las opciones de los seres humanos, ¿no? Es decir, justamente se habló de desarrollo humano cuando después de la Segunda Guerra Mundial se fue pues toda una catástrofe, ¿no? Toda una crisis económica en los países, el incremento de la pobreza, lo cual tuvo como resultado una desigualdad, ¿no? Completa. Entonces, justamente nace pues el hecho de alcanzar un desarrollo humano, ¿no? Entonces, ya que en esas entonces la población en ese entonces no tenía pues mejores opciones propiamente. Es así que los movimientos paralelos de los derechos humanos y el surgimiento de la democracia fortalecieron y fomentaron el surgimiento del enfoque centrado en las personas denominado desarrollo, ¿no? Entonces, en ese entonces, a la par empiezan a surgir diferentes movimientos, ¿no? En la base de los derechos humanos, de una democracia, fortaleciéndose ellos. Entonces, el enfoque justamente del desarrollo humano se basó en las personas, ¿no? Y eso lo denominaron, ¿no? Un enfoque centrado en las personas denominado desarrollo humano. Entonces, ahí toma su importancia, ¿no? Propiamente lo que estamos hablando referente a lo que es desarrollo. Ahora, vamos a hacer una diferencia entre dos términos, ¿no? La economía del bienestar tradicional y el enfoque de desarrollo humano, ¿no? Cuando hablamos de la economía del bienestar tradicional, ¿no? Nos referimos a lo siguiente, ¿no? Dentro de la economía del bienestar tradicional se habla de desarrollo enfocado en el crecimiento económico. En cambio, en el enfoque de desarrollo humano se habla de desarrollo centrado en las personas. Mira, dos aspectos que deben de diferenciar, ¿no? En el enfoque del bienestar tradicional, para ellos,
¿no? Para este término, bienestar significa posesión de bienes, servicios a través del ingreso. En cambio, para el enfoque de desarrollo humano, bienestar significa enriquecer vida de las personas en el aspecto económico, político, cultural, etc. ¿No? Economía del bienestar tradicional, finalmente, ¿no? Teniendo en cuenta el desarrollo y bienestar, ¿qué es para ellos? ¿No? Crecimiento, ingreso y bienes son fines del desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista de la economía del bienestar tradicional. Y desde el enfoque de desarrollo humano, ¿no? Se toma en cuenta, teniendo en cuenta el desarrollo y el bienestar, el crecimiento de ingreso, bienes, son algunos medios para el desarrollo, ¿no? Entonces, fíjense las diferencias que existen cuando se habla de una economía del bienestar tradicional y de un enfoque de desarrollo humano. Muy bien, a ver, sigamos. Entonces, en ese entender de esta evolución que hemos visto del desarrollo humano, nace justamente los principios del desarrollo humano. A ver, vamos a hacer un alto. Levantó la mano Juárez Mamani Ada. A ver, no sé si desea participar o cuál es su duda. Adelante. Eh, Docente, buenos días, disculpe. Sí, lo escucho. Le he levantado la mano por error, doctor. No, no se preocupe. Listo, listo. Pues sigamos. Hablamos del enfoque de desarrollo humano, ¿no? Pero esta vez veamos sus principios, ¿no? Los principios básicos del desarrollo humano. Justamente son cuatro, ¿no? Se habla de equidad, productividad y eficiencia, sostenibilidad y participación y empoderamiento, ¿no? Son cuatro principios básicos del desarrollo humano, en otras palabras, ¿no? A ver, veamos en qué consiste cada uno de ellos. Cuando hablamos, por ejemplo, de este principio de equidad, tenemos que entender lo siguiente, ¿no? No es lo mismo decir igualdad que equidad, ¿no? Propiamente. Fíjense ustedes en la imagen, ¿no? Que ustedes pueden observar, ¿no? La igualdad muchas veces la entendemos muy similar a la equidad, pero no es lo mismo, ¿no? Nosotros podemos ver que cuando hablamos de igualdad en esta imagen, ¿no? En el cual podemos observar tres personas, ¿no? Tres niños, ¿no? En la parte de igualdad, en el cual, pues, vean los banquitos con los cuales se paran para ver este espectáculo, ¿no? De fútbol. Entonces, pareciera que hay igualdad, ¿no? Pero en el caso de equidad, eh, es todo lo contrario, ¿no? Fíjense que ahí el que menos tiene, ¿no? O el de menor tamaño, vamos a decir, eh, al que es de mayor tamaño se le hace pues la misma situación, ¿no? Se le da pues mayores posibilidades, ¿no? Entonces, yo quisiera que con esto entiendan y diferencien que la igualdad no es lo mismo que decir que con equidad. Ahora, lo otro importante dentro de los principios de desarrollo humano tiene que haber una mayor participación ciudadana, ¿no? Eso es lo que muchas veces actualmente no se da, ¿no? O sea, la ciudadanía debe de participar eh, con, mayor, con mayor frecuencia propiamente, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo. Muy bien, a ver. Eh, Veamos ahora las características del desarrollo humano, ¿no? ¿Cuáles son esas características? Hemos visto referente a los demás otros aspectos, pero cuando hablamos de desarrollo humano tenemos que ver las características en su evolución, si es pragmático y orientado a las acciones, si es multidisciplinario y si es multidimensional. Esas son algunas características que tiene el desarrollo humano. A ver,
Cuando hablamos del aspecto multidimensional, se refiere que cuando se habla de desarrollo humano, no únicamente es el desarrollo propiamente de las personas, sino a eso engloba otras dimensiones, como los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de la vida. ¿Mm? Fíjense que se enmarca también en ello, ¿no? En esos aspectos. Cuando hablamos en el aspecto económico, bueno, nos referimos específicamente al crecimiento de nuestra economía, ¿no? Cómo va creciendo. Entonces, para ello existen diferentes indicadores, ¿no? Como por ejemplo el PBI para medir ese crecimiento. En el aspecto político, ¿no? Eso justamente lo podemos ver hoy en día, ¿no? Actualmente en la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? El derecho a elegir a nuestras autoridades para que puedan gobernar, ¿no? Nuestro país, ¿no? A través de ir a las urnas, ¿no? A través de nuestro voto. Entonces, todos los aspectos del desarrollo, como el crecimiento económico, el comercio internacional y la política fiscal, el ahorro y la inversión, eso es en el aspecto económico, ¿no? Están enmarcados dentro de esta dimensión, dentro de la dimensión económica. Las redes de seguridad social, la seguridad humana, los derechos humanos son prácticamente dentro de lo que vamos a ver de la dimensión social, ¿no? Propiamente, ¿no? Como lo que podemos observar es. Y las libertades culturales y políticas dentro del aspecto cultural, ¿no? Entonces, fíjense aquí que una de las características del desarrollo humano es la parte de la multidimensionalidad, ¿no? En el cual encajan dimensiones como la dimensión económica, la dimensión política, ¿no? La dimensión social y la dimensión cultural. Fíjense, en eso está enmarcado, en esta parte de la multidimensionalidad como parte de las características del desarrollo. Veamos ahora cuando se habla de esta característica de multidisciplinar, ¿no? ¿Por qué es multidisciplinar? Bueno, toma en cuenta una de las ciencias, que es la economía, una disciplina, ¿no? Que es la economía, que contribuye bastante al desarrollo humano a través de sus diferentes indicadores, ¿no? Que nos ayudan a medir, ¿no? En otras palabras, lo que es el desarrollo humano, no que diga el crecimiento económico, ¿no? Luego están otra de las disciplinas, las ciencias políticas, ¿no? Que también contribuye bastante en el marco del desarrollo humano, ¿no? Es decir, con las políticas adecuadas, cuestiones que se habla dentro del desarrollo humano. La administración pública, o también hoy en día denominada la gestión pública, ¿no? De hecho, ustedes están estudiando esta, esta ciencia, ¿no? Vamos a decir, ¿no? De la gestión pública, ligado a lo que es la administración pública como parte de la disciplina, ¿no? Dentro del desarrollo humano, que es importantísimo. Detrás de ello hay una serie de decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Y también el aspecto de la filosofía, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Una disciplina importantísimo dentro del desarrollo humano, ¿no? Que se debe de tomar en cuenta. También hay que tomar en cuenta la disciplina de la sociología, ¿no? Que trata básicamente a los seres humanos, a la sociedad en sí. Entonces, justamente también forma parte, pues, de estas distintas disciplinas, ¿no? De, dentro del marco del desarrollo humano. Entonces, de las disciplinas que les he mencionado, fíjense ustedes cómo, ¿no? Cómo se considera una de las características del desarrollo humano que es multidisciplinario, multidisciplinario. O sea, el desarrollo humano en sí no se va a poder alcanzar por sí sola, sino estas disciplinas en forma se coadyuvan, se relacionan, se conjuncionan y justamente contribuyen al desarrollo humano.
Muy bien. Veamos otra característica. A ver, pragmático y orientado a las acciones, ¿no? Prospera con el apoyo del programa de las Naciones Unidas y de los asociados, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de pragmático y orientado a las acciones, manifiesta lo siguiente, que el desarrollo humano no solamente debe ser una cuestión teórica, ¿no? O sea, lo que dice en la teoría, lo que dice el informe anual del desarrollo humano de la PNUD, ¿no? Sino esto tiene que llevarse a la práctica. Claro, estas teorías, estos informes de la PNUD apoyan, ¿no? A la praxis, a la acción propiamente del desarrollo humano. Bueno, también se habla que también puede orientar el diseño y la implementación de los programas de desarrollo, ¿no? Justamente, ¿no? Está orientado a resultados, ¿no? Se basa en la evidencia de la experiencia de desarrollo de diversos países. Entonces, una de las características cuando hablamos de desarrollo humano justamente tiene que ser pragmático, ¿no? Tiene que estar basado en resultados, teniendo en cuenta también la experiencia de otros países, obviamente. Bueno, entonces todo esto contribuye pues justamente a cumplir esa característica del desarrollo humano, ¿no? A ver, el desarrollo humano tiene que ver con crear un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y tener vidas productivas y creativas, ¿no? Eso es lo que finalmente se tiene que alcanzar, ¿no? Ampliar las opciones que la gente tiene que llevar, ¿no? Tiene que llevar tiene para llevar las vidas que valora, ¿no? También nos habla, por ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, una familia, ¿no? Ustedes pueden observar ahí en la imagen, ¿no? Las imágenes que nosotros podemos ver es que esta familia en su entorno, ¿no? Tiene que tener una vida productiva y creativa, ¿no? Pero para ello se tienen que dar las condiciones del caso, ¿no? Entonces, a su vez también tienen que tener una serie de opciones, ¿no? En el cual lleven una vida, pues una calidad de vida, no una vida común y corriente, no una vida con necesidades, ¿no? Propiamente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la imagen nos habla sobre seguridad, alimentación, justicia, ¿no? Abastecimiento de servicios básicos como agua, acceso a una educación, a una vivienda, ¿no? Propiamente. Esa es la imagen, nos trata de describir y dar a conocer ello. Entonces, en ese entender, eh, las capacidades más básicas para el desarrollo humano son las siguientes, ¿no? Llevar vidas largas y saludables, ¿no? Estar educado, ¿no? Tener acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida digna, poder participar en la vida de la comunidad. Fíjense, esto de las capacidades más básicas del desarrollo humano, ¿no? Habla desde un entorno muy personal, ¿no? De los seres humanos, ¿no? Y también, a su vez, dentro de una participación, ¿no? Propiamente como personas dentro de una sociedad, ¿no? Ya que sabemos muy bien, y eso está de más decirlo, ¿no? Que el ser humano por naturaleza es social. A ver, sigamos. ¿Y qué es capacidad? ¿No? La capacidad indica la libertad de una persona para elegir entre diferentes formas de vida. Indica la libertad de una persona para elegir en diferentes formas. Lógicamente una persona pues elige
qué tipo de vida desea llevar, pero para eso tienen que darse condiciones, ¿no? O sea, yo como persona desearía tener la mejor vida, ¿no? Un mayor ingreso económico, que tenga acceso a una educación de calidad, ¿no? Que tenga acceso a una atención mejor de salud, ¿no? Mayor seguridad, como etcétera, ¿no? Entonces, los funcionamientos y las capacidades, justamente a la hora de elegir, están enmarcados en lo siguiente. Una nutrición suficiente para llevar una vida saludable, a su vez lograr el respeto por sí mismo y poder contribuir a la vida comunitaria, ¿no? Entonces, en eso está enmarcado este funcionamiento de las capacidades, ¿no? Justamente es importantísimo que las personas, ¿no? Deben de tenerlo en cuenta, ¿no? Propiamente. Entonces, los funcionamientos y las capacidades, ¿no? Se pueden relacionar con diversas dimensiones del bienestar y la calidad de vida de una persona. Allá, estas capacidades y su funcionamiento adecuado, ¿no? Están enmarcadas en las diversas dimensiones del bienestar y también a su vez en la calidad de vida de una persona, ¿no? Que finalmente estos funcionamientos y estas capacidades, si se dan adecuadamente, van a mejorar el nivel de bienestar de la población, ¿no? Porque la población está compuesto por un conjunto de personas. Fíjense este ejemplo, ¿no? Que ustedes pueden observar aquí, ¿no? Cuando hablamos referente a lo que son las capacidades, ¿no? ¿Cómo evoluciona, ¿no? Estas diferentes elecciones que podemos nosotros tener frente a ello, ¿no? Entonces, parte desde las condiciones que se deben de dar, ¿no? Desde la provisión de bienes y servicios, que es tarea del Estado, que eso lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Para poder cumplir o satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto referente a las características del desarrollo humano y concretizándolo justamente qué es lo que se pretende cuando se habla de desarrollo humano, ¿no? O sea, justamente para entenderlo de mejor manera, ¿no? Y ahí hemos visto también cómo dos autores nos han contribuido bastante cuando se habla de desarrollo humano propiamente, ¿no? Ahora veamos cómo medimos el desarrollo humano, ¿no? Para medir el desarrollo humano se mide a través del índice de desarrollo humano, ¿no? Conocido como el IDH. El desarrollo humano se ha definido como, nos dice, como una serie de indicadores relacionados con la salud, la educación y el ingreso, ¿no? O sea, para medir el desarrollo humano se debe de tomar en cuenta indicadores como la salud, la educación y el ingreso, ¿no? Es así que cuando hablamos de desarrollo humano, ¿no? Estamos hablando del índice del IEDH, pero básicamente en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el índice de esperanza de vida, ¿no? ¿De qué trata? De una vida larga y saludable, esperanza de vida al nacer, ¿no? Bueno, este indicador del índice de esperanza de vida hoy en día, pues, ha bajado bastante. Básicamente también con esta pandemia, peor todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los indicadores para medir el índice de desarrollo humano. Pero también otro índice es, dentro del índice de desarrollo humano, se tiene que tomar en cuenta el índice de educación, ¿no? Dentro de ello, la tasa de alfabetismo, ¿no? La tasa bruta de matriculación, ¿no? ¿Cuántas personas tienen acceso a la educación, ¿no? Entonces, ese índice de educación nos va a ayudar bastante, en este caso, a medir el índice de desarrollo humano, ¿no?
Y otro índice es el nivel de vida digna, que viene a ser el PBI per cápita, ¿no? O sea, la producción que realiza cada persona, ¿no? Propiamente, ¿no? Entonces, son indicadores que justamente contribuyen para medir el índice de desarrollo humano. El índice de esperanza de vida, el índice de educación y el índice del PBI o del PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto también, ¿no? Que es lo mismo. A ver, aquí hay algunos datos, así en forma general, ¿no? Teniendo en cuenta que el índice de desarrollo humano toma en cuenta que la salud más educación más ingresos, ¿no? Nos da como resultado desarrollo humano. Entonces, para ello tenemos que seguir algunos parámetros, ¿no? Fíjense, el índice de desarrollo humano toma en cuenta estos parámetros, ¿no? De 0 a 1. Cuando es de 0 hasta 0,05 es bajo, nos dice. Cuando es de 0 hasta 0,07 es medio. Y cuando es de 0 hasta 0,8 es alto. Y si llega a 1 es muy alto, ¿no? Entonces, en razón de ello, aquí veamos, a pesar de que, bueno, este es un informe del 2018 desarrollado por la PNUD, ¿no? En su informe del 2018 sobre el informe del desarrollo humano, podemos ver, ¿no? Y nos indica que cuanto más cerca de 1, más desarrollo humano, ¿no? Hay desarrollo humano. Fíjense cómo países de nuestra región, en este informe del 2018 de la PNUD, ¿no? Habla que, por ejemplo, en Argentina el índice de desarrollo humano es 0,83, ¿no? En el Perú 0,75, ¿no? Y fíjense que a nivel de los demás otros países, ¿no? En este caso, a ver, veamos, ¿no? Chile tiene mayor desarrollo humano, 0,84, ¿no? Esto en el 2018. Anualmente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo saca pues su informe en el cual nosotros estadísticamente nos podemos conocer cuánto ha sido su índice de desarrollo. Bueno, si nosotros queremos comparar con este nuestro cuadrito, podríamos decir que el Perú está, ¿dónde? En un índice de desarrollo medio, podríamos decir. En cambio, Argentina, no que diga, claro. Entonces, Uruguay y Chile más que todo, tiene un índice de desarrollo alto, ¿no? Incluso hasta muy alto. Y eso en la práctica, pues, eso es cierto, ¿no? Entonces, son algunos datos estadísticos, a pesar de que no está actualizado. Ustedes pueden recurrir al informe anual. Creo que salió el del 2019, ya está. El del 2020 debe haber salido ya, ¿no? Debe haber ahí más bien cifras bastante bajas, ¿no? Con respecto a lo que es desarrollo humano. Básicamente, ¿por qué? A razón de que, por justamente este problema de la pandemia, ¿no? Que, lógicamente, que ha hecho que el desarrollo humano en el año 2020 sea de medio o de repente bajo. Lo más probable. Ahora, para el 2021 se pronostica o que podría manifestar también que va a ser bastante bajo, ¿no? De acuerdo con estos parámetros. Finalmente, bueno, este es un informe referente a cómo el Perú mejora en desarrollo humano, pero todavía actualmente siguen las brechas. Un informe de noviembre del 2019, en el cual nosotros podemos observar a nivel de regiones de nuestro país los resultados del índice de desarrollo humano del Perú, ¿no? Fíjense que mmm, algunas regiones como Lima, Moquegua, Arequipa, Madre de Dios, Ica, Tacna, Tumbes, Lambayeque, están en el primer quintil, ¿no? De estratificación que podríamos decir que
su desarrollo humano, su índice de desarrollo humano está por encima de 0,5, ¿no? Justamente aquí, ¿no? A ver si podemos, para que puedan verlo. Fíjense, ¿no? Este primer grupo, justamente su índice de desarrollo está pues entre 0,5 y 0,7. Y de acuerdo a lo que hemos visto en ese dato, está pues entre medio a alto, ¿no? Luego está Ancash, ¿no? Piura, Cusco, Junín, Ucayali, Loreto, San Martín, Pasco, Puno, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas, Apurímac. Bueno, está hasta aquí. Creo que no se nota muy bien los colores. Creo que es hasta aquí, hasta Cajamarca, que tienen un índice de desarrollo entre 0,5 y 0,4, ¿no? Que están más o menos en el tercer quintil, podríamos hablar, ¿no? Y que bueno, tienen un índice de desarrollo, pues, entre medio y bajo, ¿no? Entonces, así por el estilo podemos seguir siguiendo analizando referente a esto del índice de desarrollo humano. Pero finalmente aquí lo que podría concluir es lo siguiente, ¿no? Es que aparte todavía que estamos por encima de 0,4, llegando a 0,7 más o menos en promedio en las diferentes regiones en índice de desarrollo humano en nuestro país, todavía persisten las brechas. Brechas en pobreza, a falta de una educación, de un acceso mayor a la educación, a la salud, a la mejora de los ingresos. Ahora, bueno, es una tarea para que ustedes se informen también, que podrían ustedes ver referente a cómo está, ¿no? El informe o los resultados de índice de desarrollo en el 2020. ¿Y qué es lo que va a suceder para el 2021? Lógicamente que lo más probable es que estas brechas se hayan ampliado, en otras palabras. ¿Por qué? Porque tenemos mayor pobreza a razón de que mayor desempleo, ¿no? No han mejorado los ingresos, y lo más probable es que este año sea lo mismo y de repente más crítico la situación. Entonces, esto es una estadística, a pesar de que no está, es del 2019, y bueno, yo les invito a que revisen básicamente para el año 2020. Muy bien, entonces, hasta aquí mi participación referente a este tema, ¿no? A esta sesión del día de hoy, referente a lo que es el desarrollo